Hola, a pesar que faltan pocos días para el comienzo de los Juegos Olímpicos, ya se jugó y se está empezando a jugar todo lo que tiene que ver con la clasificación para el Mundial 2023. El Mundial va a ser la primera vez en la historia que sea en más de un país, lo van a compartir Japón, Indonesia y Filipinas. Y el informe que les voy a mostrar ahora es sobre el preclasificatorio de América eh, para jugar la clasificación de este mundial que empieza en formato de ventanas en noviembre de este año. La idea es que de estos 8 equipos eh, queden 4 que ya quedaron confirmados, ahora lo vamos a ir viendo, para que jueguen la clasificación. Previo a este torneo hubo una serie entre Ecuador y Bolivia que la ganó Bolivia para acceder a estos dos grupos. Acá está obviamente el índice del informe con todo lo que vamos a ir viendo y lo que vamos a ir repasando. El logo ya del mundial que ya está definido. Y digamos, estos 8 equipos se dividieron en dos grupos. En el grupo A, que se jugó en El Salvador los primeros días de julio, 2, 3 y 4, lo compartieron Bahamas, Cuba, Costa Rica y El Salvador. En el grupo B, que fue en Chile, que fue hace poquitos días terminó, que fue 13, 14 y 15 de julio, lo formaron Bolivia, Chile, Nicaragua y Paraguay. Como ya comenté hace unos segundos, Bolivia para acceder a este grupo le ganó su serie particular a Ecuador, que fue como una previa para que queden 8 equipos y no 9 de un inicio. Ahora vamos a ver los resultados. Todo el grupo A lo ganó Bahamas y Cuba fue el segundo clasificado. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los clasificatorios, valga la redundancia. En el grupo B, Chile fue el primero y Paraguay fue el segundo. Ahora vamos a ver cómo terminaron los grupos. Como vemos, grupo A, Bahamas invicto, Cuba 2-1, Costa Rica 1-2, Salvador 0-3. El único equipo de todo el torneo que no ganó ningún partido. Después Chile, en el grupo B, Chile también invicto, al igual que Bahamas. Y los tres, Paraguay, Nicaragua y Bolivia, una victoria y dos derrotas. Entonces se definió por diferencia de puntos a favor y en contra. Y clasificó Paraguay. Acá está todo el fixture. Jugaron 3 partidos cada equipo contra los rivales del grupo. Y así quedaron seleccionados los dos primeros que van a participar de la clasificación ya ahora sí directa para el Mundial de 2023. Acá vemos el detalle de cada partido, marcador, estadio, con las sedes, todo. Ya después en esta hoja vemos las estadísticas avanzadas ya a nivel de torneos generales. Puntos por partido 73,7. El ritmo fue bastante alto relativamente, 78,7 posesiones por partido. Y la efectividad fue relativamente baja, por debajo del punto por posesión, terminó en un promedio de 0,937. Rebotes defensivos ofensivos 73-30 y ofensivos 26-68, dentro del promedio que normalmente es 75-25. Obviamente siempre todo lo que vamos a comentar siempre es muy relativo porque son muy pocos partidos, pero bueno, sirve para ver una tendencia y de lo que ocurrió en el torneo y cómo se relaciona con los otros torneos, por ejemplo, que vimos en el informe anterior, el preolímpico, con las 4 sedes. También ahí, por ejemplo, en ese torneo veíamos que los rebotes ofensivos superaban el 28%, que era llamativo. Entonces, a pesar de que son pocos partidos, nos sirve para ir viendo tendencias, ya sea de equipo o del básquet en general a nivel torneos. Manejo de balón, 20% en pérdidas, 21% de asistencias, 9% en robos, 3,4% en bloqueos.
20% en pérdidas significa obviamente que cada 5 posesiones uno terminó en pérdida de balón. Ya pasando a lo que es lanzamiento, efectividad tradicional, tiros de campo 40,9, tiros libres 62,3, tiros de 2 puntos 47,9 y tiros de 3 puntos 30,3. Y acá las estadísticas avanzadas, casi un 40% de peso del triple, o sea, cada 10 lanzamientos de campo, 4 fueron triples prácticamente. La eficiencia 46,93, lo que es el tiro efectivo, que le da un punto más al triple. En el tiro verdadero, que toma en cuenta los libres, 49,80, y el peso de los libres de tiros libres convertidos sobre tiros de campo intentados, 19,4. Ahora pasamos allá a lo que son las eficiencias por equipo, cantidad de posesiones, el ritmo de juego. Vemos a Nicaragua, que fue el único que superó las 80 posesiones por partido, y El Salvador fue el equipo más lento, apenas por debajo de 76 posesiones. Como habíamos visto, el promedio del torneo 78-66. Eficiencia defensiva, Chile fue el mejor con 1.1 y 2 equipos más superaron el punto anotado por posesión. Cuba iba a más, o sea, 3 de los 4 clasificados. Paraguay llamativamente terminó abajo, por debajo del promedio del torneo, con 0,9, pero como vamos a ver acá en la eficiencia defensiva, se hizo fuerte en defensa, siendo la segunda mejor defensa del torneo para llegar a clasificar igualmente. Chile, obviamente confirmando que fue el mejor equipo del torneo, también tiene la mejor defensa y obviamente el mejor net rating, la mejor diferencia. Obviamente en el caso de Chile tuvo un partido contra Bolivia que le sacó casi 50 puntos de diferencia y eso influye positivamente y por ahí afecta un poquito la muestra, a Chile de forma positiva y a Bolivia de forma negativa. Pero bueno, es el tema de que sean tan pocos partidos y siempre hay que tomar con pinzas todos estos números. Después ya pasamos a la misma información pero en forma de matriz, donde vemos mal ataque, buena defensa, buen ataque, buena defensa, buen ataque, mala defensa, mal ataque, mala defensa. Vemos a Chile cortado como el mejor equipo en efectividad, Bahamas y Cuba, Paraguay, Nicaragua, El Salvador en el promedio, y después tenemos a Costa Rica y Bolivia. Ahora pasando a lo que es lanzamiento y rebote, el equipo más efectivo fue Chile, seguido por Cuba. El Salvador no ganó ningún partido, pero fue el tercer mejor equipo en efectividad de lanzamiento. Interesante. Después vemos en tiro de 3 puntos, Bolivia fue el que más lanzó de 3 puntos relativamente a sus tiros de campo, pero con un muy bajo, la segunda peor efectividad, con un 25%, solo por encima de Costa Rica con un 24%. Esta columna es la efectividad lineal en triples y esta, como está ordenado, es el peso del triple sobre los tiros de campo. Chile fue el segundo equipo que más triples tiró, con una gran efectividad de un 40%. Son números increíbles que empujan siempre, te acercan mucho a lo que es una victoria, tener 47% en triples de peso y 40% de acierto. Es muy bueno. En el caso de El Salvador, como vimos, relativamente baja su peso del triple, pero con una muy buena efectividad, siendo el segundo mejor con un 35%. ¿Dónde estuvo el problema de El Salvador? En el rebote. 48% de rebotes totales, 68% en rebotes defensivos, o sea, significa que le capturaron más de un 30% en rebotes ofensivos,
muchísimo, y 27% en rebotes ofensivos propios, que por más que es un buen número, por sobre el promedio de la liga, al sufrir tanto en su propio tablero no alcanza a compensar. Cuba fue el mejor equipo rebotero con un excelente 36% de rebote ofensivo. Un caso similar a El Salvador, le tomaron mucho porque este 71,8 de rebote defensivo significa que le tomaron casi un 29% de ofensivo en su tablero, pero lo compensó superando un 36 en el tablero rival y para un 54%. Esto en relación a los rebotes. Ahora ya esto es lo que es la matriz completa con todas las estadísticas avanzadas, los equipos ordenados alfabéticamente y la escala de colores donde vemos mientras el verde es más oscuro es el mejor indicador y si es rojo es el peor indicador. Acá vemos por ejemplo Chile llamativamente fue el segundo equipo más lento de la competencia, pero que eso no es un símbolo positivo o negativo, sino es una decisión de estrategia de juego. Y todo lo demás no tuvo ningún indicador que esté por rojo, que significaría que fue entre los últimos del torneo. Todo en verde o amarillo en el promedio, digamos. Ahora, a nivel jugadores, vemos los más efectivos. Los filtros son, acá vemos los 10 mejores en tiro efectivo, los 10 mejores jugadores del torneo, y filtramos que hayan jugado 2 o más partidos, más de 20 minutos en total y más de 15 lanzamientos intentados. Acá vemos Sebastián Suárez de Chile con un increíble 76%, con 70% en dobles y 53,8% en triples. Ignacio Arroyo también de Chile, también números similares con un 50% en dobles y 52,9% en triples, números excelentes. Y Edgar Riveros de Paraguay cerrando el podio en efectividad. En tiro verdadero también mantenemos el mismo podio, salvo el tercero que en vez de ser Edgar Riveros que pasa a ser cuarto, Joshua Reeves, que es de la selección de Bolivia, lo supera. ¿Por qué? Por la diferencia en los tiros libres, la efectividad de tiros libres. Acá el boliviano quedaba cuarto en efectividad, a pesar de tener un bajo porcentaje de 3 puntos, muy pocos tiros y un gran porcentaje de 2 puntos, superando el 80%. Y acá en lo que es porcentaje de uso, la cantidad de posesiones que finaliza un jugador, ya sea lanzando al canasto o con una pérdida, tenemos a Daniel Jeden de Costa Rica, que fue el mayor con un 31,6%, Yaciel Rivero de Cuba un 30%, y Sebastián Suárez de Chile un 28,7%. Hay 8 jugadores que superan el 25%, o sea, prácticamente uno por cada equipo. Acá tenemos a Sebastián Suárez y Daniel Jeden. Sebastián Suárez el líder en efectividad y Jeden en lo que es porcentaje de uso. Ahora ya vamos a pasar a equipo por equipo, ordenados alfabéticamente. Acá vemos, bueno, en este caso Bahamas, partidos jugados, todos jugaron 3, a diferencia de otros torneos acá fue muy lineal, no hubo después etapa de playoff ni cruces. Acá vamos a ver todas las estadísticas avanzadas, la posición entre los 8 equipos, en total fueron 8, y tenemos acá lo que son los valores del equipo propio, en este caso Bahamas, el valor del rival, el promedio del torneo y los números que obtuvo en las victorias o en las derrotas. En este caso Bahamas, como terminó invicto, solo hay número en la victoria.
Acá vemos que fue el mejor equipo cuidando el balón, por ejemplo, con un 14,3% en pérdidas, o sea, el que menos la perdió. Y después siempre en el podio, salvo un detalle que en lo que es bloqueo fue el peor equipo del torneo, o sea, casi no produjo bloqueos de balón. Siempre entre el puesto 2, 3, 4 en todo lo que son las estadísticas avanzadas. Después pasamos acá a nivel jugadores de Bahamas, ordenados por minutos de juego, de mayor a menor. Tiro efectivo, tiro verdadero, lanzamientos libres convertidos sobre tiros de campo y porcentaje de uso. Tanto en el tiro efectivo como en el porcentaje de uso, con la misma escala de colores que venimos mostrando y que se vio en la matriz de equipos. O sea, mientras el verde sea más oscuro es mejor y mientras el rojo sea más oscuro es el valor más bajo. Y por último, el detalle de cada uno de los partidos que jugó con los 4 factores. Y acá vemos si ganó o perdió el partido. Y acá hago este cálculo que es, se suman los 3 factores positivos, los porcentajes, o sea, el tiro efectivo, el rebote ofensivo y el tiro libre, y se le resta el porcentaje de pérdidas, porque mientras mayor sea el porcentaje, peor es, y sale un total que sirve de referencia nada más. Y vemos, bueno, las 3 victorias, donde en el primer partido contra Cuba fue muy parejo el total, perdió ampliamente el tiro, pero al tener muy baja cantidad de pérdidas y superar por poco la tasa de rebotes ofensivos, pudo lograr la victoria igual tuvo muchos más lanzamientos al canasto que Cuba. Después así, bueno, Bolivia. Lo mismo, acá ya vemos cómo tuvo una victoria y 2 derrotas, cómo cambiaron los valores en el partido ganado y en los perdidos. Fue el peor en defensa. Acá sí podríamos decir que tiene mucho peso el partido que perdió contra Chile de 50 puntos, porque la efectividad defensiva fue muy mala y en la otra derrota no, fue un partido muy parejo y la victoria también fue un partido muy parejo, entonces como que desvirtúa los números un partido de 3 con una diferencia tan grande. En rebotes sí vemos que fue el peor equipo del torneo y como habíamos marcado antes fue el mejor, o sea, no el mejor sino el que más triples lanzó sobre sus lanzamientos de campo. Y fue el peor en pérdidas. Vamos, lo mismo, jugadores siempre de Bolivia. Todo el detalle de los 4 factores en cada uno de los partidos. Acá este es el partido que mencionamos, que fue una diferencia de más de 50 puntos. Después venimos a Chile, que fue en números y en todo lo que es el mejor equipo del torneo. Fue primero tanto en las eficiencias defensivas y ofensivas. En rebotes fue el segundo mejor en rebotes totales. En el promedio en ofensivos, el mejor pasando el balón y el mejor en efectividad del lanzamiento. Acá vemos detalle de jugadores y el partido. Los 3 partidos que los 3 tuvo victoria, con la curiosidad de que ante Nicaragua perdió este juego de totales que armó. Ganó igual el partido porque fue muy superior en efectividad. En pérdidas fue bastante superior, pero el rebote lo perdió por más de un 20%, rebotes ofensivos. Y también los lanzamientos libres por tiro de campo casi duplicado. Ganó igual el partido porque entre los 16 puntos de diferencia de efectividad y estos 6 puntos de pérdidas
que estamos hablando de 2 o 3 lanzamientos más y la efectividad hace que igualmente se lleve la victoria a pesar de la gran diferencia en rebotes ofensivos. También Nicaragua tuvo 33% de rebotes ofensivos, pero así todo una efectividad bajísima de 41%. Normalmente se supone que después de un rebote ofensivo la efectividad tiende a subir, o porque son más cerca del aro o porque se puede tomar un tiro muchísimo más cómodo, ya sea hasta de 3. Pero bueno, este no fue el caso. Acá vemos Costa Rica, que fue el peor ataque de la competencia, y después también en lo que es en ataque y efectividad fue el último en la tabla general, abierto por jugadores. Acá vemos con prácticamente tenemos, bueno, 24.86 de uso, es casi un 25. Manrique Alvarado 2. Yedén, que era el líder en tasa de uso. Tenemos muchos jugadores con una alta tasa de uso, o sea, por más que hayan pocos minutos, es que cuando entraban definían ellos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 jugadores con un 25% de uso o más, increíble. Acá también el detalle partido por partido. La única victoria la tuvo ante El Salvador. Después tenemos a Cuba, que fue el mejor equipo rebotero, sobre todo por sus rebotes ofensivos. En defensa fue el quinto de 8, o sea, en la mitad de tabla, que si hubiera tenido un mejor número en rebotes defensivos, podría haber incrementado el rebotes totales y igualmente podría haber ganado los 3 partidos. Ya que en efectividad fue muy bueno el segundo mejor en efectividad. El problema, entre comillas, que perdía muchos rebotes defensivos, y lo que generaba que normalmente los rivales tengan más tiros que ellos. Porque en pérdidas también bastante bueno. Si miremos esta diferencia en lo que es rebotes defensivos, volviendo, en las victorias un 77%, que es un número bueno, o sea, muy bueno, sobre el promedio de la competencia, pero en la derrota 62%, o sea, fue terrible la cantidad de rebotes ofensivos que le capturaron. Acá vemos detalle de la efectividad. Como ven, mucho verde, fue un equipo que lanzó muy bien al aro. Y la tasa de uso de Yaciel Rivero, jugador de la CB, finalizando la mayor parte de las jugadas. Acá vemos el tiro, los 4 factores, los 2 partidos ganados ampliamente, y contra Bahamas una derrota muy ajustada en todo sentido. Ganó ampliamente la efectividad, pero muchísimas pérdidas, y rebotes ofensivos lo perdió, no por tanto, pero casi un 40% de rebotes ofensivos permitidos es muchísimo. Entonces no llegó a compensar la diferencia a favor en efectividad. Y este indicador de pérdidas, también mucho más lanzamientos terminó Bahamas que Cuba, y se terminó llevando la victoria por eso. El Salvador, acá otro caso curioso, que entre los mejores en efectividad, el tercer mejor en tiro efectivo, pero no pudo ganar ningún partido. Muy malo en rebotes y en pérdidas, o sea, muy buena efectividad, pero el rival siempre terminó lanzando más al aro. Acá, jugadores del Salvador, y lo mismo, los 4 factores de cada uno de los 3 partidos. Terminó perdiendo ampliamente en las 3 derrotas.
y en un partido perdió la efectividad, o sea, tuvo peor efectividad que el rival, que fue Costa Rica, pero después contra Cuba fue superior por 1 punto y contra Bahamas fue superior por casi 5 puntos. Igualmente, el resto de los factores, rebotes y pérdidas sobre todo, lo perdió, entonces hizo que terminara igualmente en derrota. Vamos a Nicaragua 1-2, fue el equipo con mayor ritmo de juego, más de 82 posesiones en promedio, y lo que se maximiza en la única victoria que tuvo, 84, o sea, mientras mayor ritmo, mejor para Nicaragua. Fue el primero en rebote defensivo con un 82%, es un número excelente, y el tercero en tanto ofensivos como totales. Muy buen equipo rebotero. Pero en efectividad fue el lastre, que fue uno de los últimos. Los jugadores, fíjense que no hay prácticamente ningún verde, solo el final, 100%, que jugó un par de minutos, o sea, no es, seguramente tiró 1 o 2 tiros más, no, y falló todos los libres que tuvo, porque pasar de un 100% de tiro efectivo a un 53% de tiro verdadero es que lanzó libres, pero no metió ninguno. Este 0% habla de que no tuvo libres convertidos. Pero volviendo, no es muy importante, porque promedió 1,3 minutos por partido en 3 partidos, o sea, no resiste mucho análisis. Después, los 4 factores, con la curiosidad de que el último partido contra Chile ganó, como ya lo vimos en el caso de Chile, en este caso ganó la suma, pero perdió el partido por una muy gran diferencia en efectividad y en pérdidas. Paraguay, el último, también clasificó por diferencia de puntos. Las 2 derrotas fueron muy ajustadas, entonces le permitió tener un más menos positivo y terminó clasificando. A Bolivia lo condenó el partido de 50 puntos en contra Chile, y Nicaragua también tuvo mayor diferencia en las derrotas, entonces terminó pasando Paraguay. Es el mejor equipo en robos y un equipo en promedio en lo que es lanzamiento, efectividad de lanzamiento. La segunda mejor defensa fue el pilar de Paraguay, fue la defensa, fue la segunda mejor defensa del torneo. Se ve que a pesar de estar en la media de equipos de lo que es la efectividad en los lanzamientos, siempre promedió mayor efectividad que los rivales. Y bueno, por último, el detalle de los jugadores paraguayos y el detalle de los 4 factores. Bueno, mis datos de contacto por si tienen alguna duda o consulta. Y acá todo el detalle de qué significa cada una de las estadísticas avanzadas que fuimos viendo. Después en la descripción del video tienen el link para visitar mi sitio, donde está el detalle con la nota escrita, y pueden descargar este PDF de forma gratuita. Muchas gracias.